Ondas de biodanza. Ondas de biodança. Onde di biodanza. Onde de biodanza. Waves of biodanza. Biodança Wellen. Hola, muy buenas, soy Lenny Lencina y te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Ondas de Biodanza. Estos podcasts están siendo coordinados por la Comisión de Comunicación de la IBFED. La IBFED es la Federación Mundial de Asociaciones de Biodanza, sistema Rolando Toro, que engloba no solamente a distintas asociaciones de escuelas de biodanzas en el mundo, sino también a varias asociaciones nacionales de facilitadores de biodanza. Esta nueva serie de podcasts, lo que estamos ahora ofreciendo es abrir una ventanita para que distintas asociaciones de profesionales de biodanza se asomen y saluden por ella. En esta ocasión el turno le corresponde a la Asociación de Profesionales de Biodanza que existe en España, que se llama Biodanza Ya, y tenemos con nosotros a Javier Velasco Arangüena, que tiene la representación ahora mismo de esta asociación como presidente de la misma. Muy buenas, Javier. ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, Lenny. Muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir una de las cosas que nos apasionan a los dos, que es la biodanza. Y bueno, en mi caso ahora mismo, como representante de esta asociación, estoy aquí para contestar y compartir lo que sentimos. Cuéntanos un poquito más entonces, Javier, sobre Biodanza Ya, sobre esta asociación que estás representando ahora mismo en España. Esta asociación nace hace unos 20 años de un deseo de varias personas de aunar esfuerzos y sobre todo también buscar lo que muchas veces llamamos que es una red afectiva y efectiva de gente que tiene un proyecto en común y también por la búsqueda de una mayor profesionalización de nuestra actividad como facilitadores de biodanza. Y en este proceso, esta organización siempre ha intentado ser muy horizontal. Yo en este momento soy presidente, pero realmente nuestra función es más desde un nivel horizontal, que sería la comisión permanente, que es nuestro órgano gestor y en el que nos remitimos todos y las decisiones son todas mancomunadas ahí. Vale, perfecto. Muchas gracias por tu respuesta. Nos conocemos personalmente muchos años, Javier. Hemos sido compañeros de batalla en muchos encuentros nacionales que han habido, que están habiendo en España. Y a mí me gustaría preguntarte a nivel personal, pues, tu camino por estos derroteros, por la biodanza. ¿Cómo descubriste la biodanza y qué te llevó a convertirte en facilitador de la misma? Descubrí la biodanza en la isla de La Palma, en una sesión que organizaron con Walter Orellana como facilitador. Y de entrada me pareció muy interesante. Llevo muchos años trabajando en el desarrollo personal, he hecho muchísimos tipos de actividades y echaba en falta algo que me hiciera conectar más con mi corazón. He trabajado mucho la mente, he trabajado mucho la vitalidad, la acción, pero realmente sentía como una falta de conexión. Y para mí la biodanza ha sido estrictamente eso, o sea, un camino al corazón, un camino en el cual puedo ver toda esa función hacia los demás, abrirme, de conectar con lo que voy sintiendo, lo que voy encontrando en cada paso que doy. Y eso es un poco mi recorrido por la biodanza, que luego en un momento desemboca en tomar la decisión de, después de tantos años trabajando en desarrollo personal, dices, en algún momento hay que devolver algo. Y elegí la biodanza como herramienta, porque me parece una herramienta sencilla dentro de su enorme complejidad como sistema, pero para el participante tiene una forma muy sencilla de entrar,
una forma lúdica que permite progresar a cada uno desde donde está lanzando cada uno su vida. Así es, así es. Y qué maravillosa frase esta que nos acabas de decir. Biodanza como un camino al corazón, un camino pleno, ¿no? Y auténtico al corazón de cada uno. En todos estos años que llevas con la biodanza, ¿quieres compartir alguna anécdota, alguna experiencia personal así que hayas podido vivir, o bien como facilitador o tal vez como participante? ¿Algún tipo de experiencia personal, tal vez? Tuve una experiencia cuando llevaba 6 meses, un año. Ya había empezado la formación porque en la isla que vivía no había biodanza, entonces la única manera de hacer un poco más biodanza era ir una vez al mes a otra isla y participar allí en la formación. Y realmente fue curioso que en un momento dado, que digo, llevaría 6 meses o un año, haciendo el segmentario de cuello, cada vez que empezaba a hacerlo, pero casi instantáneamente, empezaba a tener unas fuertes contracciones, casi como espasmos, una náusea, y aparecía. Y bien, ocurría durante un tiempo. Pregunté al director de mi escuela y, bueno, dijeron que siguiera con ellos, sin darle más esto. Y lo curioso es cómo eso, con el tiempo, se diluye y de repente, en un momento, desaparece, al cabo de 2, 3 meses. Para mí fue una idea de cómo funciona biodanza, que es fenomenológico. Lo que hay es lo que hay. No necesitamos siempre saber toda, como en análisis, muchas veces que necesitamos diseccionar todo cada elemento. Evidentemente había un bloqueo ahí. Y el resultado, que después de 15 años no ha vuelto a aparecer, es que se disolvió, lo que fuera. ¿Qué era? No tengo ni idea. Puede que algún momento llegue a encontrar cuál era ese bloqueo. Pero eso es uno de los elementos que me gusta de la biodanza, cómo funciona, como un sistema muy completo de acceso a que no todo tiene que pasar por la mente, sino que es el cuerpo el que realmente está en la base de todo su funcionamiento. Gracias por compartir estas reflexiones tan ciertas. No todo tiene que ser entendido, sino más bien vivido, diría Rolando Toro. Hablando un poquito más concretamente de Biodanza Ya, y hablando del país donde Biodanza Ya tiene su representación, que es en España, ¿cómo ves entonces el futuro de la biodanza en este país, Javier? El futuro de la biodanza lo veo interesante. Veo que hay una expansión tanto de participantes, lenta porque, bueno, hemos pasado unos años con la pandemia, ha sido como olas, van subiendo y bajando. Y a la vez también hay muchísima competencia, hay muchísimos grupos haciendo muchas cosas. Entonces, en todo este mar de cosas que hay, acaba siendo complicado el diferenciarse y el poder decir esto es una cosa diferente y cómo se puede trabajar de una manera muy, muy sencilla, pero muy estricta, en el sentido de, sobre todo, las bases que tiene biodanza. Tiene unas bases tanto experimentales como en la biología y, además, estamos teniendo cada vez más con la neurociencia como determinadas intuiciones que tenía Rolando Toro se están comprobando. Con lo cual, todo esto es una manera de lanzarnos. Y ahí es donde yo creo que tenemos que incidir más en la difusión de esta metodología y esta forma de hacerlo. Y es algo que iremos haciendo cada uno desde nuestra propia exposición personal, tanto como facilitadores, como miembros de asociaciones, todos los niveles. Yo creo que es un camino lento. No va a haber de aquí a mañana que cada vez que hables con alguien, biodanza, ¿qué es? El 99% de las veces que nombro biodanza, nadie sabe lo que es fuera de nuestro entorno. O de gente, sí, cuando hay gente que está trabajando en temas de desarrollo personal, sí, pero en principio el 90% de la gente no recibe todavía lo que es. Entonces, bueno, ahí las campañas que podamos hacer, siempre aunando esfuerzos entre todos los niveles de los que estamos en este proceso, creo que es muy, muy importante.
Y lo cierto es que cada vez somos más los facilitadores que nos estamos dedicando a esto. Es un trabajo colectivo, es un trabajo de día a día, de pico y pala, de poder llevar la biodanza allí donde estemos, ¿no? Y ser agentes de cambio, como bien decía Rolando Toro. Aprovecho esta intervención para decir, ya que estamos hablando de España como país, que España no solamente cuenta con Biodanza Ya como asociación nacional, sino que también hay otras asociaciones locales que queremos mencionar, que tienen un ámbito de acción más pequeño porque trabajan en la comunidad donde viven, pero que a la misma vez pues también tienen un interesante papel que desarrollar. Estamos hablando, por ejemplo, en España de 3 asociaciones locales, una que está en las Islas Canarias, donde justamente vive Javier. También en el País Vasco hay una asociación local y de igual manera en la Comunidad Valenciana también. Desde aquí pues mandamos un saludo a estas 3 asociaciones locales, que la unión siempre hace la fuerza. Cuanto más asociaciones y mejor unidos estemos, mucho mejor va a ser. Volviendo a Biodanza Ya, Javier, ¿hay algún proyecto, alguna iniciativa reciente que Biodanza Ya tenga en estos momentos y que a ti te gustaría destacar? Sí. Cuéntanos un poquito sobre esa iniciativa. Tenemos, primero, uniendo tus palabras de las asociaciones locales que has nombrado, hemos desarrollado un proyecto de integrar a las asociaciones locales dentro de Biodanza Ya, pero cada uno conservando su propia identidad, pero con un motivo de no duplicar esfuerzos, porque muchas veces nos damos cuenta de que estábamos repitiendo gastos, estábamos haciendo lo mismo cuando se podía hacer de una manera más sencilla y más eficiente para todos, ¿no? Y bueno, eso ha hecho que ahora mismo Biodanza haya pasado de 100 y pico miembros a 240 miembros ahora mismo. 240 miembros en estos momentos. ¡Wow! En estos momentos, ¡Qué maravilla! Eso es un poco uno de las cosas que últimamente estoy muy contento de que haya seguido adelante y que y que la mayor parte de las asociaciones estén integrándose en Biodanza Ya. Y luego también los trabajos de Biodanza Ya están bastante dirigidos en el tema educativo. Si hicimos un simposio de educación, se compartieron bastantes experiencias de gente que llevan pues 20 años prácticamente en educación biocéntrica en el Delta del Ebro, por ejemplo. En Canarias también ha habido proyectos. De hecho, en la Comunidad Canaria es un detalle muy interesante. Está recogido en el EMOCREA, en el recorrido del currículo de enseñanza para la educación y el desarrollo emocional. Está recogido Biodanza, con minúscula, pero está recogido Biodanza como una de las herramientas que pueden usar los profesores, lo cual es un avance muy interesante para toda nuestra forma de llevar Biodanza poco a poco a más ámbitos y sobre todo a los ámbitos institucionales, que es donde más cuesta entrar y necesitas un refrendo como este, que bueno, ya es algo. También es las experiencias que está trabajando mucho de las diferentes comisiones. La Comisión de Género es una comisión muy activa que está haciendo un movimiento pionero entre las comunidades de biodanza y, bueno, está muy fuerte ese movimiento dentro de Biodanza Ya. Genial, Javier. Muchísimas gracias por compartir estos proyectos, sobre todo los educativos, ¿verdad? Donde la educación es tan importante para ayudar a crear pues generaciones más conscientes. Y sobre esto, Javier, va esta última pregunta que te queremos lanzar desde aquí. ¿Cómo crees que la biodanza puede contribuir a crear comunidades y sociedades más saludables, más conectadas, más armoniosas? ¿Cómo crees que biodanza puede ayudar a hacer todo esto? Biodanza, dijéramos desde su motivación biocéntrica, no solo habla del bienestar individual, sino de un bienestar colectivo, tanto de grupo como de toda la vida, ¿no? Y en esta perspectiva podemos ser una herramienta para la construcción de comunidades más saludables y vinculadas. Recuperamos la experiencia de la comunidad desde el cuerpo,
En la vida moderna el cuerpo está hiperestimulado, pero no se conecta, o sea, no está habitado, como diría un amigo mío. En las sesiones de biodanza ya el cuerpo se encuentra con su función relacional, no como instrumento de competencia o apariencia, sino como medio de encuentro y resonancia. Cuando las personas se miran, se sincronizan, se abrazan o se mueven al mismo ritmo, el cuerpo recupera su papel original de puente entre el yo y el otro. En esta transformación de biodanza como una matriz afectiva, el grupo es un sitio en el cual produces un renacimiento. En esta atmósfera afectiva que trabaja sin máscaras. Siempre cuando hablamos de biodanza es un laboratorio de vida, un laboratorio en el cual te permites experimentar cosas que en la vida diaria tendrías demasiados juicios, demasiados por qué, me miran, me dicen. Sin embargo, en ese laboratorio de vida, en ese espacio protegido que representa una sesión de biodanza, un grupo de biodanza, estamos desarrollando todos esos potenciales, todo eso que es lo que queremos, esa salud como equilibrio dinámico. No es la ausencia de enfermedad solo, sino también la OMS lo reconoce, ya también la salud no solo es la ausencia de enfermedad, es un equilibrio armónico de identidad, placer de vivir, entendido desde nuestras emociones positivas, que es lo que hace biodanza, trabajar siempre desde la parte luminosa, nuestra parte más positiva. Y en esto es lo que creo que biodanza es una herramienta para el avance de la sociedad en esta dirección. Pues muchísimas gracias, Javier Velasco, por compartir este momento con nosotros, con la IBFED, con todos los que están escuchándonos. Gracias también a todos los socios, todos los miembros que forman parte no solamente de esta asociación, sino de todas las asociaciones que existen en España y en otras partes del mundo, porque hemos estado entrevistando a distintas otras asociaciones de profesionales nacionales y la verdad que es una labor que hacemos por amor al arte, que hacemos por amor a la biodanza y es importantísimo que sigamos haciéndolo porque la unión sobre todo hace la fuerza y hace que podamos remar en una misma dirección con más alegría, con más ímpetu y con más ganas. Muchísimas gracias, Javier, por este tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias, Lenny, y un abrazo a todos. Otro abrazo para ti. Los seres del mundo. Agradecimiento a todas las personas que están escuchándonos y un recordatorio para que se suscriban a nuestros canales de la IBFED. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, IBFED-biodanza, nuestra página web de la IBFED, biodanza.org y en YouTube, donde se van colgando todos estos podcasts, IBFED Biodanza Reels. Nos seguimos encontrando. Feliz vida. Ondas de biodanza. Ondas de biodança. Onde di biodanza. Onde de biodanza. Waves of biodanza. Biodanza Wellen.